185 Alegría y posibilidad. El lugar donde pensé que estaba sellado Sangyong era aproximadamente 4 veces el tamaño del campo de entrenamiento del gremio de aventureros. Aún así, la razón por la que se siente tan pequeño es probablemente por el dragón de agua frente a mí, y el dragón de viento detrás de mí. Es como un tigre en la puerta principal y un lobo en la puerta trasera. Se me permitió iniciar una batalla a mi propio ritmo, pero estoy seguro de que mis trucos no funcionarán. Sin embargo, incluso si de repente apuntas a una gran técnica, el resultado ya es visible. Aquí tuve que aprovechar al máximo algunos trucos. En este punto, dejé mis pensamientos negativos y decidí negociar. Suiryu, si disparo 5 espadas dragón, mi poder mágico se agotará. Entonces, lo siento, pero, ¿podrías esperar hasta que me recupere? Bien. Usa esa sabiduría para arrinconarme. ¿Significa esto que está bien negociar y crear vínculos? Sin embargo, aunque ni siquiera estaban peleando, cualquier concesión adicional probablemente provocaría resentimiento, así que decidí no hacerlo. Incluso si peleamos, no podremos competir contigo, así que deja que Suiryu decida cómo hacerlo mientras peleas. Nuhu. Esta vez, como Luciel, un caballero dragón del cuarto género, vendré al dragón de agua. Al ver al dragón de agua gruñir en un pequeño problema, instantáneamente canalicé poder mágico en mi cuerpo, contrarresté el daño de ataques físicos y mágicos, luego rápidamente activé una barrera de área, activé el fortalecimiento del cuerpo y, mientras gritaba su nombre, pateó el suelo de una vez. Como es tan grande, sus movimientos deberían ser lentos. Pensé que sería un poco mejor acercarme tanto que no pudiera emitir un suspiro que ser golpeado por un aliento inevitable. Y desde una posición a menos de 10 metros del dragón de agua, puse poder mágico en la espada de fantasía y activé mi poder recién adquirido. Espada del dragón de llamas, espada del dragón del trueno, espada del dragón de la tierra. Decidí intentar abrirme paso desde el frente logrando 3 grandes habilidades seguidas, en lugar de ser poco entusiasta con mis malas habilidades, pequeñas y grandes. Sin embargo, aunque no entendí las características de la técnica, la probé en la vida real y se produjeron los efectos negativos. El dragón de llamas y el dragón de trueno volaron hacia el dragón de agua, pero el dragón de tierra no se activó. Aún así, antes de que pudiera parpadear, el dragón de fuego y el dragón de trueno devoraron al dragón de agua. En ese momento se eleva una enorme cantidad de vapor. Estaba mareado después de consumir más de la mitad de mi poder mágico, pero inmediatamente intenté continuar sin liberar el refuerzo de mi cuerpo. Pero eso no sucedió. ¿Qué? ¿Está congelado? Antes de darme cuenta, mis piernas estaban congeladas y no podía moverme. Cuando el vapor ascendente desapareció, el dragón de agua estaba allí, con el cuerpo cubierto de hielo, como si nada hubiera pasado. Está bien jugar tan duro como quieras, pero deberías pensar más en los atributos del oponente. Si puedes controlar incluso el hielo, cambia tu nombre a Water Ice Dragon. ¿Por qué decidiste que yo, que controlo el agua, no puedo generar hielo? No voy a volver. Cuando llegó el ataque del Suiryu, fortalecí mi guardia, concentrándome en mi cuerpo, y justo en ese momento, un golpe inesperado cayó sobre el Suiryu. Un dragón hecho de tierra salió de detrás del dragón de agua. Una serpiente de tierra lo mordió. Sin embargo, Suiryu no parecía esperar esto y fue golpeado por el ataque. Bueno, la persona que se sorprendió más no fui otra que yo. Pero aunque intenté aprovechar esto como una oportunidad para romper el hielo de alguna manera, no pude romperlo en absoluto. Qué inteligente es lanzar un ataque de un solo hombre con retardo de tiempo y tener una conversación que me pille desprevenido. De esta manera no tendré que aburrirme. Al momento siguiente, el agua apareció de la nada, se expandió rápidamente y se detuvo cuando se volvió más grande que el dragón de agua. Hay mucha agua en este aire, aunque no se puede ver visualmente. Puedo usarlo tanto para ataque como para defensa. Desde el gigantesco waterpolo, pelotas del tamaño de pelotas de béisbol volaron hacia mí en cantidades inevitables. Es solo moderadamente poderoso, pero si es así, puse mi poder mágico en la espada de fantasía, y decidí romper el hielo en mis pies primero. Pero a medida que los ataques del dragón de agua se volvieron gradualmente más intensos y el agua se convirtió en hielo, no tuve más remedio que defenderme con un gran escudo. Se ha ido. Nuhu. Aburrido. Después de un rato, escuché la voz de Suiryu, el hielo bajo mis pies se derritió y toda el agua regresó a Suiryu. ¿Sabio? ¿No puedes usar magia de atributos? No puedes usarlo. Solo se puede usar magia de atributo sagrado. Otra magia solo se unirá a ti, pero no se activará. En ese caso,
refina tu magia de fuego y concéntrate en tus pies. Hice lo que me dijeron, y en el momento en que canté la magia del atributo de fuego, mis piernas se congelaron. ¿Hace frío? Si puedes dominar la magia del atributo fuego, úsala para derretir ese hielo. Quédate congelado allí hasta que puedas moverte. Comprendido. Incluso si me opongo aquí, no pude hacer nada antes, así que sigo las instrucciones de Suiryu. Cierra los ojos e imagínate extrayendo solo el poder mágico dentro de tu cuerpo, específicamente el atributo de fuego. Mientras refinas y reúnes el poder mágico de la llama, puedo sentir los ojos de Suiryu y Furyu sobre mí, pero supongo que están teniendo una conversación. Está bien si crees que estoy decepcionando, pero si me equivoco, nunca se me permitirá salir de este lugar por el resto de mi vida. Así que decidí darlo todo al entrenamiento. No sé cuánto tiempo pasó, pero mis pies pasaron de estar fríos a dolerme y a no sentir nada en absoluto. Aún así, no pudo derretir el hielo porque estaba envuelto en poder mágico. Oh, hombre sabio. El poder de nuestros hermanos y el poder de los espíritus están demasiado ligados al sentido común de nuestro maestro. Si no tienes un poco más de alegría, pasarás el resto de tu vida en un ataúd de hielo. Sentí que quería tener una entrevista a 3 bandas con Gowon Sensei y Aon Sensei para descubrir por qué mis predicciones eran correctas solo en momentos como estos. Por favor, dame un descanso de eso. Realmente no tengo ningún pasatiempo para estar sellado en permafrost. ¿Eres más juguetón que eso? Eso es todo. Déjame darte solo una pista. Use agua para ataque y defensa antes, pero toda el agua se puede usar tanto para ataque como para defensa. Ataque y defensa. Pero como era de esperar, qué tontería es juzgar lo que se puede hacer o no sin hacer nada, y cortar de raíz nuevas posibilidades sin comprobarlas. Si le preocupan los gusanos por las cosas pequeñas, es mejor ponerlas en hielo. ¿Qué? Espera un minuto. Mi cuerpo se congeló en un abrir y cerrar de ojos, y todo, excepto mi cara, quedó completamente cubierto de hielo. Si la gente no es realmente presionada, solo piensa en cosas innecesarias. Después de eso, intenta superarlo con tus propias fuerzas. Después de decir esto, el dragón de agua aterrizó detrás de él, se enroscó y se quedó dormido. El dragón de viento ya estaba acurrucado y durmiendo. Parecía como si lo hubieran tachado completamente de decepción y hubiera perdido el interés. Bueno, no tengo nada que decir sobre la valoración de Sangyong. Sin embargo, aunque congelarlo estaría bien, enterrar el cuerpo en hielo definitivamente se consideraría una violación. Ni siquiera podía moverme, y mucho menos huir, y no quería luchar contra un verdadero jefe. Antes de que mis pensamientos se detengan de alguna manera, trato de encontrar una manera de resolver el problema consultando las pistas que Suiryu me dio. Suiryu dijo que mi concepto fijo se estaba interponiendo, y no creo que sea suficiente ser juguetón. Tengo una espada de fantasía en mi mano, pero está congelada en hielo, así que no puedo moverla. Debido a que está congelado en hielo, la temperatura de su cuerpo desciende rápidamente y su conciencia gradualmente se vuelve mareada. Pensé en usar un dragón de fuego y usarlo como armadura, pero esto tampoco es realista. Si hiciera eso, mi cuerpo sería consumido por las llamas. ¿Qué vas a hacer? Esas palabras pasan por mi mente. Incluso si no funciona, ¿seguiré usando el dragón de fuego? ¿Puede ser mejor que eso? Si haces eso, realmente no te quemarás. Normalmente, he recuperado el poder. ¿Y qué pasa si no puedo usar el dragón de llamas? Si ese es el caso, intentaré ser lo más juguetón que pueda. Reuní toda la energía que había logrado mantener, y vertí toda mi energía mágica en la espada de fantasía, y grité en voz alta: protege al dragón sagrado, quema al dragón de llamas, libérame de este abominable hielo. En ese momento, el dragón pálido se envolvió alrededor de la armadura, y el dragón escarlata comenzó a girar fuera de la luz pálida. En un abrir y cerrar de ojos, el hielo se derritió, y el dragón sagrado, que me había protegido, y el dragón de llamas, que lo había derretido todo, desaparecieron como si su misión hubiera sido completada. ¿Qué pasa? Antes de darme cuenta, estaba gritando, pero mi poder mágico de repente se agotó, y me encontré en tan mal estado que no podía soportarlo a menos que bebiera una poción mágica de inmediato. Sin embargo, no pude superar la desagradable sensación de estar sin poder mágico. Es una buena idea, pero no se puede utilizar en combate real. Tomemos un descanso y hablemos de magia conmigo hasta que mi poder mágico se recupere. En ese caso, me uniré a la discusión. No es la razón por la que el dragón de agua,
y el dragón de viento vivían en Nerdal porque este es el gremio de magos, la sede de la magia. No pude evitar tener esas dudas. 186. Romance. Debido a la batalla con el dragón de agua, terminé quedándome sin poder mágico, pero por alguna razón terminé recibiendo una conferencia del dragón de agua y del dragón de viento sobre cómo funciona la magia. Sage, eres muy terco. Si tienes que ser un poco más flexible, no podrás utilizar todo tu potencial. Debido a que tratamos de complementar nuestro poder solo con nuestro propio poder mágico, esto causa un agotamiento del poder mágico. Piensa por qué tienes las bendiciones de los espíritus y los dragones. Incluso si dices eso, mi atributo mágico sagrado ha regresado por primera vez en mucho tiempo, pero recién comencé a usar magia de dragón a partir de hoy, por lo que es difícil entenderlo todo. ¿Sabio? ¿Cómo reconoces la protección divina de nuestro dragón y la protección divina de nuestros espíritus? ¿Eres consciente de la protección divina? La protección divina del dragón fortalece tu cuerpo, y aumenta tu ataque y defensa contra los dragones y sus seguidores. La protección divina del espíritu tiene atributos y aumenta la resistencia mágica, ¿verdad? No está mal. Pero pensar que solo tienes ese nivel de comprensión. Sage, al igual que tus compatriotas, tú tampoco estás haciendo suficientes esfuerzos para entenderte a ti mismo. Las cosas que se entienden de alguna manera se entienden solo en menor grado. No hay nada malo en conocer la información. Por alguna razón, el contenido sobre Sangyong era similar a un artículo que apareció en una vieja revista de negocios. Y cuando escuché esas palabras, todo lo que pude hacer fue asentir. Sabio, el poder de nuestros hermanos es grande. Sin embargo, incluso si existe protección divina, la gente no podrá liberarla. La razón por la cual el sabio puede usar nuestro poder es simplemente porque el espíritu lo materializa con el poder de la protección divina. ¿No se repelerían entre sí el poder del dragón y el poder de los espíritus? Parece que has entendido mal algo. Es cierto que la razón por la que la magia normal se ha vuelto difícil de manifestar es por las bendiciones de ambos. Correcto. Es cierto que por mucho que los sabios se esfuercen de ahora en adelante, será difícil manifestar la magia comúnmente utilizada por los humanos. Además, dado que no ha tenido la protección divina de los espíritus desde que nació, no podrá manejar completamente la magia espiritual. Sería útil si pudieras resumirlo. Es un poco desordenado. Los humanos comunes y corrientes no pueden ver ni oír a los espíritus, por lo que no pueden manipularlos. ¿No acabas de decir algo importante? Sin embargo, mis palabras fueron ignoradas y la conversación continuó. Sin embargo, el Señor ha aprendido a encarnar el poder del dragón. Sin embargo, tal como está ahora, no se puede decir que tenga el poder de superar las dificultades. No puedo evitar sentir que me han ignorado porque eso ya está restando importancia a la discusión. Sentí que había una atmósfera que animaba a la gente a escuchar todo y luego hacer preguntas, en lugar de dialogar. Siempre que encarnes el poder de tus compatriotas y los uses, deberías poder utilizarlo completamente sin consumir tanto poder mágico, imaginando claramente el evento que deseas causar en el espíritu y dándole poder mágico. Si simplemente lo activas en la espada, consumirá el mismo poder mágico que antes. Para resumir las palabras de Sanryong Ajilla, el corte volador es el mismo que antes, pero ¿significa eso que el consumo de poder mágico se reduce al usarlo? Parece que tienes algunas dudas, pero antes de eso, déjame explicarte sobre la protección divina. En primer lugar, es la bendición del espíritu, que facilita la manipulación del poder mágico del atributo al que se le ha dado protección divina, y lo convierte en el poder mágico de tu preferencia. Hay muchos espíritus en el mundo natural, pero normalmente no funcionan incluso si les das poder mágico. Sin embargo, existe una jerarquía entre los espíritus, y si un gran espíritu lo suficientemente poderoso como para brindar protección divina está brindando protección divina, los espíritus también tomarán la iniciativa. Si te has convertido en un hombre sabio, incluso si los espíritus tienen poco poder mágico, siempre que tengas una imagen clara, puedes reunir el poder mágico que existe en el mundo natural. Eso significa que si tienes una imagen clara, puedes envolver el poder del dragón alrededor de tu cuerpo incluso con una pequeña cantidad de poder mágico. Si ese es el caso, ¿por qué solo el consumo de poder mágico de la espada del dragón sigue siendo el mismo? Para liberar el poder de mis compatriotas que usaste, es diferente del poder mágico del mundo natural. Por lo tanto, mientras esté adherido al cuerpo,
Los espíritus pueden compensar las partes faltantes. Sin embargo, el poder mágico que ha sido separado del cuerpo del maestro no puede ser suministrado a tiempo con el poder mágico del mundo natural. Sabio, ahora que he dicho esto, ¿comprendes lo que te estás perdiendo? ¿Quieres mostrarme cómo controlar el poder mágico que envuelve mi cuerpo para que circule dentro de mi cuerpo? Está bien. Si continuamos como antes, terminaremos intimidando a los débiles. Ahora, tratemos con mi oponente a continuación. No había escuchado la explicación de la bendición del dragón antes de eso. Fu Ryu está lleno de motivación, pero incluso si recibe un consejo, no cree que le conduzca a resultados inmediatamente. En ese caso, decidí prolongar el tiempo hasta que mi poder mágico se recuperara. Nuestra protección es fortalecer nuestra fuerza física y fortalecer nuestros atributos. Al parecer, lo que sirve como protección divina es la protección divina de los espíritus, no la protección divina de los dragones. Veo. Entendiste la protección divina de nosotros y de los espíritus, y el poder que habita dentro de ti todavía es un poco vago, pero tengo la esencia. Peleemos entonces. Me gustaría decir eso, pero no tengo ningún interés en meterme con mi maestro, que está a punto de quedarse sin poder mágico. Parece que Fu Ryu entiende de lo que estoy hablando, y que, al volarlo en el aire y girarlo, puedes demostrar que controlas el aire como si fuera tuyo. Signo de interrogación abierta. ¿Qué? ¿Está flotando? Cuando reaccioné a las palabras de Fu Ryu, mi cuerpo de repente flotó en el aire. Gradualmente, el suelo se fue alejando y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba justo en la línea de visión de Sangyong. Aunque el suelo está muy lejos, por alguna razón me siento incómodo y silbo. Con la magia del viento, la gente puede volar libremente por el cielo. Ahora, mientras aceleras en el aire, haz tuyo ese sentimiento. ¿Por qué está pasando esto? ¿No es esto completamente un juguete? Mientras pienso en esto, la sensación de velocidad aumenta gradualmente, y también se suma el movimiento vertical que aplica G. Logré aguantar y mantener mi posición, pero tal vez no fue divertido y la dificultad aumentó de repente. Sage, tienes un equilibrio corporal promedio. A continuación, colocaremos una pared de aire, así que prepárense para el impacto. Inmediatamente activé la barrera del área al escuchar esas palabras, pero en el momento en que la activé, la parte superior izquierda de mi cuerpo chocó contra una masa invisible y mi cuerpo salió volando. Perdí el equilibrio una vez, pero al final mi cuerpo giró, y perdí la noción de mi eje central. Al final, terminé dando vueltas en el aire varias veces, haciendo que mis ojos perdieran el foco, tal vez por algún problema con mis canales semicirculares. Usa tu poder mágico y habla con los espíritus. El actual maestro debería ser capaz de pensar en una manera de superar vientos de esta magnitud. No, por favor detén este viento. Quería gritar, pero aunque llorara, probablemente no tenía intención de parar. Cambia inmediatamente a algo que le ayude a superar esta situación actual y grite. Dragón de tierra y espíritu, crean un punto de apoyo para correr a través de las agitadas olas del viento. No, después de gritar, mis pies se iluminaron y apareció una tabla de wakeboard, más pequeña y más ancha que una tabla de surf. Un trozo de placa de yeso. Mientras tenga un punto de apoyo, todo es posible. El viento me golpeó aún más y me arrojó de cabeza al suelo. En el momento en que pensé eso, me detuve a 30 centímetros del suelo. ¿Ayudó? El tablero mágico que había creado a toda prisa se había hecho añicos hacia el final. Como no golpeó el suelo, pensé que era posible crear materia incluso en el espacio vacío del aire. Pero había algo esperándome. Idiota. ¿Qué planeaba hacer el maestro al pretender experimentar aún más resistencia al viento? En lugar de ser bajado al suelo, lo hicieron flotar nuevamente a la misma altura que el nivel de los ojos de Fu Ryu, y luego comenzó el sermón. Estaba extremadamente enojado por haber creado el tablero sin pensarlo. No había manera de que pudiera decir que de repente recordé un anime sobre volar por el cielo en una tabla. Así que simplemente dije lo que pensaba. Pensé en intentar montar las olas del viento. También pensé que al crear un punto de apoyo, podría ajustar mi postura. Habría habido muchas cosas como atacarme a mí, que controla el viento, o cortar el camino del viento con el poder del dragón del trueno. Me entristecería si volar en el cielo se convirtiera en un trauma. ¿Qué tipo de entrenamiento fue este? ¿No es un entrenamiento volar en el cielo? ¿No hay mucho romance en la gente que vuela en el cielo? Entonces, ¿por qué pusiste un muro invisible? Incluso un pterosaurio con poca inteligencia puede crear paredes de ese tamaño con magia.
por lo que este es un entrenamiento especial para evitar barreras mágicas y fluctuaciones mágicas. Me pregunto qué será. Estoy realmente cansado de hablar con Furyu. Estoy seguro de que lo planearon para que la gente pudiera disfrutar volando. Podía sentirlo, pero honestamente, era un escenario increíblemente desagradable, y simplemente no era algo que debería haber sido lanzado al aire de repente. No debería haber aplicado el sentido común humano a los dragones y espíritus. Pero esta vez no lo hice, así que es mi culpa por no ser más cuidadoso. Bueno, sé que no moriré, así que si lo considero una atracción, podría resultar interesante. Hablando de eso, ¿sabes cuándo se despertará Nadia? Depende del dios dragón, pero se despertará dentro de unos días. Espera un minuto, si lo pierdes, ¿permanecerá así durante unos días? Depende del dios dragón. Sí. Para especies longevas, supongo que no es muy diferente a un día de aproximadamente una hora. No podemos dejarlo así. Movámoslo a un lugar seguro. No importa, si hay algo que puedo hacer, déjamelo a mí. De esta forma se abre el ataúd del ermitaño de la serie La llave del ermitaño y se lleva a Nadia al interior. Si el sentido común de las personas no les permitiera escuchar, no habría necesidad de un lenguaje honorífico. Ahora, Suiryu y Furyu, lamento haberlos hecho esperar. Déjenme preguntarles algo, ¿hasta dónde tengo que llegar para obtener reconocimiento? Me gustaría un indicador de eso. Sage, no pasará mucho tiempo. Sin embargo, también digo que depende del Señor. Sabio, antes que nada, intenta poder manejar completamente el poder de nuestros compañeros humanos. Y muéstranos cómo usar ese poder. Lo que deseamos es la determinación del Señor. Es un poco nostálgico, pero será como en los viejos tiempos. Me animé. Me metí en la cabeza que lo más importante en la batalla es no morir, y comencé a afrontar los desafíos de Sangyong con seriedad. 187 Lo que Sangyong deja atrás. Había pasado una semana en un abrir y cerrar de ojos mientras soportaba el tratamiento de Sangyong, experimentando una situación en la que todo mi cuerpo estaba congelado, y mis pies físicamente no podían tocar el suelo. No sentí que pudiera crecer durante ese tiempo, pero la dificultad de manejarlo aumentó constantemente. Sin embargo, al no rendirme y esforzarme mucho, ya no tuve que seguir defendiéndome hasta quedar congelado en el hielo, e incluso cuando me lanzaban al aire, era menos probable que me golpeara una pared de aire. Por cierto, lo único que ha cambiado es que ahora uso Heal y Extra Heal con más frecuencia en lugar de activar Area Barrier. Incluso las células que se habían perdido debido a los tacones altos fueron revividas. Me sentí agradecido por tal atributo mágico sagrado una vez más mientras resistía lo que estaba siendo tratado como la prueba de los dragones gemelos. Sabio, logré moverme ahora. Has crecido como una persona diferente a cuando viniste aquí. No quería quedarme atrapado en el hielo o que me dispararan al aire cada vez. Aunque lo dije, Sangyong nunca me elogió, así que simplemente estaba feliz. Luciel, el agua puede convertirse en hielo o vapor. Las posibilidades también son infinitas. Luciel, el viento no tiene forma, pero no es nada. Se puede utilizar como alas o como barrera. ¿Qué pasó de repente? Me sorprendió escuchar mi nombre de repente, pero como había estado allí antes, estaba en alerta máxima cuando algo inesperado hizo eco en mi cabeza. Piron obtuvo el título Bendición del Dragón de Agua. Piron obtuvo el título Bendición del Dragón del Viento. ¿Qué significa? Está confundido por el hecho de que se le ha dado protección divina a pesar de que aún no ha logrado nada. Pensé que no solo jugarían conmigo, sino que también recibiría bendiciones si asestaba un golpe adecuado. Así que me decepcioné. Luciel, me mostraste tu espíritu de no rendirte, y tu coraje de no retroceder. Luciel, si eres mi maestro, algún día podrás manejar completamente nuestro poder. Sangyong dejó de flotar en el aire y aterrizó en el suelo. Luego, mirándome confundido, comenzó a explicarme por qué me había dado la protección divina. El tiempo que nos queda es demasiado corto. En ese caso, ¿no deberíamos mostrarte el poder de nuestros dragones reales? No sé de qué estás hablando. Sangryu habla como si estuviera a punto de desaparecer en cualquier momento, pero no hay manera de que pueda entenderlo y lo insta a seguir hablando. Los dos dragones se miraron antes de hablar con calma. También estamos maldecidos por el dios maligno. Aún se desconoce cómo llegaron a Nerdal, que está protegido por esta fuerte barrera. Afortunadamente, un dios maligno apareció mientras estábamos juntos, así que me vengué de él. Pero en ese momento el círculo mágico que controlaba a Nerdal en el aire fue destruido. Hemos estado intentando repararlo durante mucho tiempo. ¿Qué diablos estaba haciendo el espíritu del viento?
Parece que estamos siendo invadidos antes de que nos demos cuenta. ¿Qué estamos haciendo realmente? Surge una ira incontrolable. ¿No se te ocurre algo artificial? Aunque irradia energía maligna, sigue siendo un dios. No se puede evitar si está siendo manipulado, incluso si es artificial. Afortunadamente, el círculo mágico pudo ser reparado, por lo que Nerdal no cayó. Si ese es el caso, ¿cuándo te lanzaron la maldición? Cuando se reparó el círculo mágico, se activó una maldición. Fue tan inteligentemente configurado que ni siquiera nosotros pudimos notarlo. Sentí que la tensión de Sang-Yong había disminuido un poco, pero estaba enojado porque solo los dioses malvados estaban interfiriendo en este mundo. Además, quería saber qué pensaba sobre sus fracasos como administrador, como tener sellado al dragón reencarnado, que está relacionado con la fundación del mundo. Sin embargo, realmente no podía imaginar que el Sang-Yong frente a él estuviera bajo una maldición. Estaba consciente, se movía bien y la única razón por la que no podía comunicarse era por sentido común y, lo más importante, no mostraba ningún signo de dolor. Si los síntomas son leves, tal vez se pueda curar. Sintiéndome así, decidí hacerles una propuesta a los dos para eliminar la maldición. Dragón de agua y dragón de viento. Estoy seguro de que ahora puedo romper la maldición del dios maligno. Así que, ¿por qué no lo intentas? Nuestra maldición ya es imposible de romper, dado que estamos usando un método para borrar el dolor de las maldiciones de los demás. Simplemente estamos cuerdos, pero para ser honesto, no podemos mover nuestros cuerpos correctamente. Signo de interrogación. ¿Es por eso que nunca peleaste más que en la primera batalla? Sin embargo, Sang-Yong no habló de eso, sino que decidió demostrarlo con acción y volvió a flotar en el aire. Es casi la hora de que regrese la doncella del santuario, por lo tanto, te haré la prueba final. Purifícanos. Sang-Yong ha buscado la purificación como prueba. Usa todo lo que has aprendido aquí para ponernos de rodillas. Liberaremos al Sang-Yong de la maldición del dios maligno y heredaremos nuestro poder. Parece que pondrá a prueba su cuerpo hasta el final. Quiero que me conmuevan, pero tener que luchar como prueba es realmente doloroso. Sin embargo, como dijo Lord Rainstar, si liberamos los 4 dragones elementales básicos, y el héroe nunca pierde ante el rey demonio, entonces podremos proteger al mundo con esto. Si piensas que esto es lo más importante que debes hacer antes de retirarte, significa que no tienes que luchar contra demonios, señores demonios o dioses malvados. Después de mucha lucha, se me ocurrió la respuesta. Entiendo. Pero desde que me convertí en sabio, mi poder mágico ha cambiado, así que si lo purifico, es posible que no puede dejar ni un solo hueso. Jajaja. Qué cosa tan valiente es decir antes de una batalla con nosotros. Si hay algo que dejar atrás, ¿no se lo has confiado al Señor? Si no es suficiente, graba todo nuestro poder en tu cuerpo y tratar de superar esta prueba final. Vamos. Hubiera sido mejor si el juicio de Sang-Yong hubiera sido para salvarlos a ambos. Sin embargo, Sang-Yong nunca le dio tiempo para pensar más en ello. Con el aliento repentino, sentí un destello de poder mágico detrás y encima de mí, que era mi punto ciego. Santo dragón, protégete, dragón del trueno. Deja todo atrás. Antes de que pudiera reaccionar en mi cabeza, invoqué reflexivamente al dragón sagrado y al dragón del trueno, aunque inconscientemente. Cuando el dragón sagrado habita en mi cuerpo, y el dragón del trueno se envuelve alrededor de mis piernas, al momento siguiente mi visión se vuelve borrosa y el paisaje fluye a gran velocidad. Convencido de que había evadido el ataque, activé Sanctuary Circles sin cantar. Pensé que al cantar círculos mágicos, no podría ganar tiempo mientras tejía círculos mágicos. El círculo sagrado que se creó sin cantar comenzó a girar alrededor del cuerpo de Sang-Yong, y por un momento pensé que podía ver al dragón sagrado. Fue una batalla momentánea. Cuando miré el lugar donde estuve por primera vez, vi un agujero en el suelo que parecía haber sido excavado por algo, y también había restos de lo que parecían ser muchas lanzas de hielo. Si me hubiera demorado en evadir aunque fuera por un momento, habría estado expuesto a una lluvia de ataques que fácilmente podrían haberme matado. Me estremezco al pensar que no sé qué hubiera pasado si no hubiera prestado atención a la magia que me rodeaba. Usar el poder del dragón del trueno para evitar ataques desde nuestro punto ciego es asombroso. Esta es verdaderamente la luz de la compasión del dragón sagrado. Bañado por la pálida luz del círculo santuario, Sang-Yong parecía sonreír con satisfacción. Dragón de agua, dragón de viento. Si hablaran en serio, habría perdido esta vida en un instante. Así es. Pero aún así,
Has superado con éxito nuestra prueba final. Es bueno estar orgulloso. Las palabras de Sang-yeon fueron inusualmente cálidas. Llegará el día en que nos volveremos a encontrar. Espero que para entonces podamos utilizar nuestros poderes al máximo. Rezo para que uses nuestro poder correctamente. Luego, la luz azul clara y la luz verde fueron absorbidas por la espada y el collar de fantasía. Sabio Luciel, te pedí que detuvieras la invasión de los demonios, y mantuvieras este mundo hasta que aparezca un héroe. Sabio Luciel, protege el mundo antes de que el miasma se apodere de ti. La historia se está volviendo demasiado grande, así que no puedo aceptarla, pero estoy seguro de que Sang-yeon no cree que pueda protegerlo todo. Solo me moveré lo más lejos que pueda. Entonces, como de costumbre, respondí enfatizando lo que podía proteger. Sabio Luciel, si llega una crisis real al mundo, quita el sello de la Filuna. Estoy seguro de que el maestro, que se ha convertido en un hombre sabio, responderá, ¿Rafiluna? ¿Quién diablos es ella? Haré lo mejor que pueda para llegar a la vejez. Gajaja. Sang-yeon no respondió a mi pregunta y su cuerpo se adelgazó y desapareció. ¿Por qué la tribu dragón simplemente dice lo que quiere decir, y luego desaparece sin decir nada importante que queramos confirmar? Ya no podía dejar de gritar. Después de que Sang-yeon desapareció, el arco y la olla quedaron atrás, pero no fue hasta que pasó un tiempo que me di cuenta de esto. Después de liberar a Water Dragon y Wind Dragon de sus sellos, dejé el sello sin esperar a que nadie regresara. 188 acelerador. Después de liberar de forma segura a Water Dragon y Wind Dragon, se da cuenta de que Sand-Dragon ha desaparecido, dejando atrás su arco y su olla, por lo que los recupera y regresa por donde vino. Mientras caminaba, me quedé con un vago sentimiento en mi corazón sobre la verdadera identidad de Rafiluna, de la que Sang-yeon me había hablado justo antes de desaparecer, lo que redujo a la mitad la alegría de liberar a Sang-yeon. Y mientras intentaba convencerme de que golpear el espíritu del viento aclararía esa vaga sensación, me sentí un poco más ligero. Sin embargo, mientras subía las escaleras y salía por la puerta sellada, me encontré con una situación inesperada. ¿Por qué no hay un ascensor mágico? Wind Spirit y Lydia no estaban por ningún lado, y cuando lo pensé con calma, habían pasado varios días desde que había estado entrenando con Sang-yeon, por lo que no había manera de que los dos pudieran quedarse aquí sin comida. Noda. Cuando regresé, investigué cuidadosamente el lugar donde estaba el ascensor mágico, pero no había ningún mecanismo para que el ascensor mágico cayera, y no parecía que estuviera diseñado para ir de abajo hacia arriba. ¿Qué producto tan defectuoso? ¿O es un sistema para evitar que escapen si alguien irrumpe en este lugar? Miré hacia arriba, preguntándome si debería usar el poder del dragón de viento de inmediato para alcanzar el ascensor mágico, que es demasiado alto para que lo alcancen los humanos normales. Si te caes antes de llegar allí, podrías morir instantáneamente si no eres bueno en eso. Incluso si puedes llegar allí, quedarás atrapado debajo del ascensor mágico y no podrás operarlo. Lamento que si este fuera el caso, debería haberle dado a Lydia la bola mágica o haber intercambiado el poder de la bola mágica con el señor Orford. También recordé que existe una habilidad de telepatía, pero si el nivel de la habilidad es bajo, hay una restricción de que solo se puede usar dentro de un rango de aproximadamente 10 metros, así que incluso si adquirí la habilidad con SP esta vez. Sin sentido. ¿Qué vas a hacer? Vacía tu cabeza y organiza la información desde cero. En los laberintos anteriores, incluida la cueva donde estaba el dragón de tierra, apareció un círculo mágico de retorno. Sin embargo, esta vez, tal vez porque no era un laberinto, no apareció ningún círculo mágico. Si el círculo mágico de retorno fue borrado a propósito, existe la posibilidad de que este lugar se filtre al mundo exterior. Ahora que lo pienso, no había ninguna piedra mágica del dios maligno, y si Sang-yeon estuviera luchando contra el dios maligno cuando estaba en ese lugar, la tecnología que quería mantener en secreto no serían piedras mágicas flotantes o círculos mágicos. Si lo piensas en voz alta, la imagen se ampliará cada vez más. Siempre debería haber una salida de emergencia en caso de que suceda algo como esto. Cuando Nadia regrese pronto, quería que esperara aquí para no confundir a Lydia o al espíritu del viento que podría venir a recogerla. La situación no cambiaría si seguía rogando por lo que no tenía, así que intenté atravesar la puerta sellada nuevamente. Noté una tenue luz saliendo de detrás de la puerta sellada, así que decidí dirigirme allí primero. Luego, a diferencia de la pequeña puerta gigante sellada, la luz se filtraba por una pequeña puerta de aproximadamente 1 metro de altura. Mientras me acercaba a la puerta, escuché lo que parecía una voz humana, pero era tan pequeña y débil que no podía distinguirla. ¿Hay alguien ahí?
¿Quieres abrir? ¡Guau! Después de llamarlo por si acaso, abrió la pequeña puerta y una avalancha de monedas de oro cayó desde adentro. Pero no fueron solo monedas de oro las que cayeron en la avalancha. Armas, herramientas mágicas, muebles, etc. Estaban a punto de ser empujados hacia la puerta. Dejemos de lado por qué había tantas cosas. Como existe la posibilidad de que la vida de alguien esté en juego. Rápidamente puse todo en la bolsa mágica. Al recuperarlo comencé a ver lo que había dentro, y allí encontré a Lidia y el espíritu del viento. ¿Estás bien? Sin embargo, la respuesta fue pobre y existía la posibilidad de que el paciente hubiera estado bajo presión durante mucho tiempo. Inmediatamente activé Extra Heal, y los cuerpos de los dos comenzaron a brillar y parecían estar respirando. Así que finalmente pude sentirme a gusto. Se ha desmayado, así que me pregunto si recuperará la conciencia. ¿Qué diablos es este lugar de todos modos? Cuando miré alrededor de la habitación, vi varias estanterías flotando y había una biblioteca mágica que parecía sacada de un cuento de hadas. Entonces, ¿no es esta la verdadera biblioteca mágica? Así es. Justo cuando estaba pensando en mirar a mi alrededor hasta que los dos recuperaran la conciencia, por alguna razón escuché una voz respondiendo a mis murmullos. Cuando miré hacia atrás, el señor Orford estaba sentado. Así que estás a salvo. El cuerpo del Orford estaba al borde de la muerte, pero de alguna manera con la magia del maestro, no solo sobrevivió, sino que también pareció curarse de la enfermedad estomacal que padecía. La magia de recuperación no puede curar enfermedades. Además, ¿es esta una biblioteca mágica real? Los que entran a este lugar son aquellos que tienen las bendiciones de los espíritus. Sí, originalmente reconocí que no tenían distorsiones en sus corazones. Pero nunca pensé que algo sostenido por el dragón del viento aparecería y caería. Allí no lo fue, porque liberé al dragón de agua, y al dragón de viento de la maldición del dios maligno. ¿Qué? No puedo creer que sea un dios maligno. El espíritu del viento parecía realmente sorprendido, pero todavía sentía una fuerte sensación de asombro por este espíritu. Fue Sang-Yong y el espíritu de este viento lo que apoyó a Nerdal, por lo que era difícil entender por qué no notó nada inusual en Sang-Yong. Si era cierto que no se habían visto en varias décadas, realmente quería saber por qué se había formado la brecha entre ellos. No importa si realmente no lo sabes o estás estupefacto. ¿Por qué tú, el espíritu del viento, no te diste cuenta de que un dios maligno había entrado en Nerdal? Sé que no tiene sentido decir esto, pero tenía muchas ganas de oírlo. Furyu y Suiryu eran demasiado amables con las peculiaridades de los dragones. Incluso después de que se creó este Nerdal, los cuatro, incluido Rain, solíamos beber juntos. ¿4 personas? ¿Y bebiste? Señor Left, tanto los dragones como los espíritus pueden usar magia para transformarse en humanos. Bueno, requiere una gran cantidad de magia, así que normalmente no lo hacemos. Pero en ese momento, Rain pagó por la magia y la transfirió a nosotros. Gracias a eso, pude convertirme en una persona a pesar de que había un límite de tiempo. En el caso de los espíritus, es como manifestarlos, por lo que podría ser posible, pero si la historia de los dragones es cierta, entonces un espíritu y 2 dragones podrían haberse humanizado. Probablemente sea después de derrotar al rey demonio sin que él lo sepa, así que no parece imposible, pero si ese es el caso, ¿no sería posible convocar a Lord Rainstar como un espíritu heroico? Siento que si hago eso, puedo vivir una vida relajante. Si tuviera la oportunidad de volver a encontrarme con Lord Leinster en Rockford dentro de unos años, pensé en preguntarle al respecto. Volvemos al tema. En realidad pensé que algo estaba pasando, pero, ¿te mantuvieron alejado de mí? Una vez, cuando Nerdal, el dragón de viento y el dragón de agua pelearon y casi cayeron, se metieron en muchos problemas. Después de eso, incluso cuando intenté mostrar mi cara, él no me vio. Como era de esperar, ya no podía culpar al espíritu del viento que parecía un anciano al borde de las lágrimas. El ambiente no era el mismo de siempre, así que cuando miré hacia otro lado, la pequeña puerta por la que había entrado había desaparecido, sin dejar rastro. ¿Falta la puerta pequeña? Es una calle de sentido único por donde solo puedes venir de aquí para aquí, pero es invisible para cualquiera que no tenga mi permiso. Pensé que era un gran truco, y lo dije con un poco de orgullo, así que decidí cambiar de tema. Antes de que el dragón de viento y el dragón de agua desaparecieran, dejaron atrás las palabras para quitar el sello de Rafiluna si una crisis real llegara al mundo. Pero, ¿qué es Rafiluna? ¿Es un humano o un dragón? ¿Es un espíritu? ¿O es una espada sagrada? Deberías preguntarle a Furuna.
¿Quién es el Papa? Como no conozco las verdaderas intenciones de la Filuna-sama, no puedo decir nada. Aparentemente es un humano, un dragón o un espíritu. Me parece inútil preguntar más, así que decido poner a Lidia, que rara vez se despierta, en el ataúd del ermitaño y regresar a mi habitación. 189 rumores. Cuando salí de la habitación después de hablar sobre el espíritu del viento y los dragones gemelos, me encontré en una biblioteca llamada Biblioteca Mágica. Aunque se sorprendió al descubrir que la verdadera biblioteca mágica era en realidad una habitación prohibida, decidió regresar a su habitación, pero entonces escuchó una voz del espíritu del viento. Luciel, si eres el maestro actual, ¿me permitirás entrar a esta habitación? No lo necesito ahora. No vine a Nerdal para buscar poder. Ya veo. Supongo que entonces volveremos al suelo. Hay algo que me está molestando un poco, así que me gustaría ver si se resuelve. Haré todo lo que pueda para ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, solo una cosa. Si este Nerdal es algo similar a un laberinto, en los laberintos anteriores, cada vez que un dragón era liberado de su sello, aparecía un núcleo como una piedra mágica y un círculo mágico de retorno. Eso no es el caso esta vez. ¿Qué te molesta de eso? No hay problema con el círculo mágico de retorno, pero si tocas el núcleo que parece una enorme piedra mágica, aparecerá un dios maligno. Así que si vas a un lugar donde es probable, te aconsejaría que nunca lo toques. Incluso si lo encontramos, nos aseguraremos de que nadie se acerque a él. Por favor. El espíritu del viento empezó a pensar en algo, así que me dirigí a mi habitación. Cuando salí de la biblioteca mágica, el pasillo estaba teñido de naranja, por la noche. Ahora que lo pienso, me está entrando hambre. Me dirigí al comedor en lugar de a mi habitación. Tal vez haga algo simple. Pero como soy capaz de purificarlo, no tengo que preocuparme por desmontarlo y ensuciarlo un poco. Era la primera vez que cocinaba desde que se restableció la magia del atributo sagrado, así que cuando llegué al comedor preguntándome qué hacer, me esperaba gente inesperada. Era la hija del conde Elinas Mainrich del Principado de Blanges, que me había estado pidiendo dinero prestado hasta hace poco, y sus sirvientes. Luciel-sama, ¿dónde has estado estos últimos días? ¿Hubo una emergencia? Así que te he estado buscando durante mucho tiempo. Sentí que tenía prisa, pero como siempre la conozco así, decidí preguntarle sobre su negocio primero. Disculpe, tuve que tomarme un descanso del trabajo por un tiempo. ¿Qué es una emergencia? Los tres parecían tan reacios a hablar entre ellos que pensé que habían venido a pedir dinero prestado nuevamente, pero me pregunto si fue porque estaban felices de que su investigación hubiera ido bien el otro día. Sin embargo, las palabras que salieron de la hija del conde le hicieron dejar de pensar por un momento. Bueno, hay rumores en mi país de origen de que Luciel-sama ha sido castigado por Dios, su trabajo como sanador ha desaparecido, y ya no puede usar magia de atributos sagrados, así que le dije que buscara información precisa. Lo tengo. En lugar del hecho de que un sanador de clase S recibiría un castigo divino, el problema era que otros países conocían la desaparición del trabajo, y la incapacidad de usar magia de atributo sagrado, incluso si era solo un rumor. Han pasado casi 3 meses desde que vine aquí, pero sería imposible que otros países lo supieran. Además, el hecho de que solo había un número limitado de personas que sabían sobre esto fue una de las razones por las que dejé de pensar. ¿Quién diablos? Estaba a punto de quedar atrapado en un torbellino de pensamientos, pero luego me di cuenta de que la hija del conde estaba mirando frente a mí, y se suponía que debía estar investigándome bajo órdenes de su país de origen. Entonces, ¿por qué vino a preguntarme? ¿Directamente? Me pregunto. ¿Vamos a oírlo? Dijiste que ibas a investigar antes, ¿verdad? Si era una orden de tu país de origen, ¿por qué me lo dijiste directamente? Entonces, la joven sonrió y abrió la boca mientras me entregaba el bolso de cuero. No quiero devolverle el favor a un enemigo. Gracias a Luciel-sama, los resultados de mi investigación han sido probados, y puedo quedarme en Nerdal este año también. Este es el dinero que pedí prestado. Muchas gracias. Mucho lo hice. Parece que no era solo una persona desvergonzada. Aparentemente, debió estar muy desesperado en ese momento. Aunque no parecía una persona que valorara la rectitud en absoluto, se disculpó en su corazón por haber hecho tal juicio. Nadia y Lidia me lo dijeron, así que si quieres agradecerles, avísales cuando las conozcas. Además, ¿dónde está la fuente de esa información? Entonces, ¿realmente dejaste de ser sanador y no pudiste usar magia de atributo sagrado? Sin mencionar la fuente de la información,
Observó con ojos muy ansiosos, preguntándose si la desaparición del sanador, y si la magia del atributo sagrado podría usarse o no. Simplemente parecía haber una preocupación genuina. Es cierto que ya no soy un sanador. Le he dicho a mi país que no existe tal cosa. Pero, ¿cuáles son tus planes para poder usar magia de atributo sagrado? Parecía desesperado ante mis palabras e inmediatamente me preguntó si tenía algún plan para poder usar magia de atributo sagrado. ¿Puedes usarlo? Tacón medio. Sonreí y activé mi Dugil en la hija del conde. Mientras continuaba mi investigación, me preocupé un poco por mis manos y mi piel ásperas, así que decidí curarlas como una forma de apelar a mi uso de la magia de atributo sagrado. ¡Ah, qué agradable! Parece que el rumor de que no puedes usar magia de atributo sagrado fue un engaño después de todo. A diferencia de antes, tanto la hija del conde como los dos asistentes parecían sentirse aliviados de alguna manera. ¿Qué diablos son estas personas? Con eso en mente, decidí escuchar si había alguna otra información. ¿Hay alguna otra información que le gustaría saber? Había información de que un demonio había aparecido en el Principado de Blange. Escuché que solicitaron el envío de los caballeros sagrados. Hablando de que los caballeros sagrados vayan a una expedición, ¿serían Lumina y los demás? Probablemente ha habido ocasiones en las que han sido enviados. Sin embargo, la pregunta era si Rumina y sus amigos serían capaces de luchar contra los demonios y ganar. ¿Esa información también es reciente? Sí. Esta historia también sucedió hace 3 días. Me preguntaba si los demonios habían aparecido solo en nuestro país, y le pregunté a algunos de los investigadores al respecto, pero parece que ha salido información sobre los demonios que aparecen en varios países. Eso es lo que es. No se siente bien que los caballeros sagrados se muevan, pero los nobles probablemente tampoco quieran morir, así que probablemente ya hayan contratado mercenarios y soldados privados, y probablemente haya un ejército en el Principado de Blanges, así que no creo que la asociación se vaya a mudar de inmediato. Probablemente no. Aún así, es un demonio. Entonces, ¿cuál fue el daño? No, parece que son solo avistamientos. Sin embargo, parece que la información se está difundiendo por todas partes y el suelo huele mal. Veo, respira hondo, calma tu cabeza y empieza a organizar la información. En tiempos como estos, si no priorizas y actúas, todo quedará atrás. En primer lugar, los que sabían de la desaparición del sanador, y la incapacidad de usar magia de atributo sagrado fueron los maestros que estaban allí, Lionel, Ketty, Kefin, Nadia y Lidia. Además, el Papa. Y Catalina. No quiero dudarlo, pero no hay duda de que alguien filtró la información. Si hubiera una campaña negativa sobre esto, la Iglesia volvería a estar en problemas. Si este es el objetivo del enemigo, entonces si yo estuviera en la posición de comandar a los demonios, reuniría información sobre áreas donde los demonios no están logrando resultados. Si eso sucede, naturalmente tendrán que encontrar información sobre mí, quien podría ser su enemigo natural. Si hubiera información de que existía la posibilidad de que la magia del atributo sagrado no pudiera usarse, la dejarían entrar en la iglesia de St. Skrull para confirmarlo o incluso enviar espías para traer información. Solo pensar en ello me hace darme cuenta de que si tengo la capacidad de transformación de Orford, puedo hacer cualquier cosa. Incluso podrían intentar medir la fuerza de la iglesia haciéndoles luchar contra los demonios. Bueno, ese sería el caso si el enemigo fuera realmente el imperio, pero esta vez hubo algo que me llamó la atención, pero no sabía qué era. Si esta fuera una estrategia para reducir el número de caballeros sagrados tanto como fuera posible, el verdadero objetivo serían los estados confederados de St. Shur, pero como no podían comprender la realidad del enemigo, aún se necesitaba información desde el terreno. Bueno, si los demonios atacaran, por supuesto que también me contactarían. Nadie sabe que me convertí en un sabio de un sanador, y ahora puedo usar magia de atributo sagrado nuevamente. Incluso si están allí, si son una molestia, las posibilidades de que se pongan en contacto contigo son extremadamente bajas, ¿verdad? Mientras pensaba en ello, me di cuenta de que me había vuelto a olvidar de la hija del conde. ¿Ese Luciel Sama va al suelo? Tal vez ese sea el caso. Realmente odio pelear, involucrarme en conspiraciones y que mi vida sea amenazada. Pero todavía tengo algo que quiero proteger. Si ese es el caso, por favor llévate esto contigo. Lo que se mostró fue una daga decorada. Esto es, la sangre tiene prioridad por encima de todo en el Principado. Esta será mi espada de protección como hija de un conde, y la persona que la posea no estará calificada para dar órdenes a nadie de un conde o inferior.
¿No es muy importante? Sí. Por lo tanto, devuélvelo algún día. Si tienes esto, Nadia y Lidia no tendrán ninguna experiencia desagradable. No sé si alguna vez iré a ver a Blanche, pero te agradecería que me lo prestaras. Espero verte de nuevo. Sí. Los tres abandonaron el comedor tan pronto como terminaron sus asuntos. Nunca pensé que llegaría un momento en el que me alegraría haberte ayudado en aquel entonces. Bueno, supongo que pensaré qué hacer a continuación mientras preparo la cena. Decidió llenar su estómago primero y esperaba evitar pelear en el suelo si era posible.